no hay ritos iniciales. Llegamos, yo los voy a invitar a todos que estén de rodillas y después hacemos toda la liturgia de la palabra y después vienen otras dos partes que se pueden intercambiar. Seguiría la adoración de la cruz y después sería el rito de la comunión, o bien se pueden invertir según como veamos, ¿sí? Entonces los invito a que todos comencemos nuestra celebración ahí en nuestro lugar, todos de rodillas contemplando la muerte del Señor. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo tu Hijo, derramando su sangre, instituyó el misterio pascual. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. ¿Gustan sentarse? Escuchamos la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. He aquí mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizarán al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre, pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza, no vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas.
cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, cuando entregue su vida como expiación. Verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le dará una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y cuando fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos, e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Del Salmo 30 respondemos: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido, como un muerto, como un objeto tirado en la basura. ¿Todos? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. ¿Todos? En tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame. Por tu misericordia, sean fuertes y valientes de corazón ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su perfección,
se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también uno de los discípulos? Él lo negó diciendo:
No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí les traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: ¡Fuera, fuera, crucifícalo! Pilato les dijo: ¿A su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota,
donde lo crucificaron y con él a otros dos, uno de cada lado y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaban cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas, el Rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy Rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Por eso dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a mi suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada de vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Nos ponemos todos de rodillas. De pie. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro, de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe.
Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gusten sentarse un momentito. Según la liturgia de este día, se recomienda que la homilía sea una homilía brevísima. Espero no pasarme, que sea brevísima de verdad. Solamente decir que la muerte del Señor sigue siendo la paradoja, sigue siendo la negación más grande que podemos encontrar en la historia de la humanidad y en la historia de cada uno de nosotros. La muerte del Señor no se entiende, ni se acabará de entender, solo se contempla. Dios siempre habla, Dios siempre espera y sobre todo Dios siempre nos busca. Pero el Viernes Santo es el día en que es el único día en que Dios guarda silencio. Es el único día en que no sabemos. Yo no sé si Dios se pueda desconcertar o no se pueda desconcertar. Dogmáticamente no puede ser porque Él es Dios. Sin embargo, hoy es el día de la negación de Dios. Sin embargo, este día, aunque es un solo día en toda la historia de la humanidad, en toda la historia de la creación, es un solo día. Pero con ese día basta para que nosotros entendamos o tratemos de comprender desde ahí, desde esa muerte, la claridad de su luz y la profundidad de la vida, la profundidad de la misericordia y del sentido de la humanidad. Por eso es necesario. Muchas veces decimos un dicho que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y Dios siempre está, pero hoy vemos que Dios se pierde, que Dios se muere. Y quizás esa es la contraparte. Por eso solamente 2 comentarios del Evangelio. El primero acerca del reinado de Dios. Dios siempre es Rey. El Evangelio de San Juan se pone de manifiesto en todos, pero más en el Evangelio de San Juan, el que Jesús es Rey. Pilato le pregunta: ¿tú eres Rey? Y le dice: yo soy Rey. Y por eso aparece Jesús en el Evangelio de San Juan muchas veces sentado enseñando, porque es el Rey, es el trono. Y entonces es interesante porque es la peor negación de Dios en el Evangelio de Juan, cuando el pueblo dice, cuando Pilato les dice: aquí está su Rey, el pueblo dice que no tenemos más Rey que el César. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo le pide a Dios un rey, el profeta se enoja y dice: el único rey es Dios. Y le dice Dios al profeta: no te niegan a ti, me niegan a mí. Sin embargo, Dios fue bueno y les concedió reyes, que en la mayoría fueron reyes buenos. Especialmente se sintetiza en el profeta, en el rey David, que aunque tuvo sus faltas, fue un rey según el corazón del Señor y pudo conducir al pueblo. Pero él fue figura, fue un anticipo muy fugaz del grande reinado de Dios. El grande rey es Cristo. Por eso cuando el pueblo tiene enfrente al Mesías y ante el procurador dicen: no tenemos más rey que el César, es la máxima negación de Dios. Es el mayor grado de ateísmo, tener a Dios enfrente y no solamente no responder, sino incluso negar, rechazar y crucificar.
es el sentido práctico del ateísmo. Por eso la máxima negación de Dios. Es muy importante que en vez de que el Señor se haya alejado y haya dejado que ese pueblo se perdiera, pasa todo lo contrario. En el Evangelio de Juan que escuchamos hoy, no dice Jesús muere, dice entregó el Espíritu. Gracias a esto es que este pueblo que experimenta la peor bajeza, el peor pecado, es un pueblo al que Dios ahí, desde ese lodo, desde ese estiércol, hasta ahí va Jesús y hasta ahí les entrega su Espíritu para levantarlo desde adentro, levantarlo desde el fondo y de verdad darle un sentido. Por eso a la máxima negación de Dios tenemos también la mayor misericordia de Dios, que es entregarnos su vida, entregarnos su Espíritu. Gracias a este Espíritu pues estamos aquí. Gracias a este Espíritu se puede actualizar la presencia de Dios en su pueblo y en los sacramentos. Gracias a este Espíritu es porque nosotros un día seremos llamados a la casa del Padre. Por eso estamos en el tiempo del Espíritu. Estamos en el tiempo ya de que va más allá de la negación del hombre, sino que la primacía la tiene el Espíritu de Dios presente y actuante en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de la humanidad. Por eso, bueno, también este Viernes Santo se acostumbran los silencios, y son los silencios que fundamentan los silencios siempre en la liturgia. Si ustedes se fijan en la misa, hoy que es el único día que no se celebra misa en ninguna parte del mundo, esta es una celebración de la palabra, no habrá consagración, es una celebración de la pasión, en donde está la palabra y la comunión, pero no el sacrificio. El sacrificio es todo el día, la contemplación de la iglesia que también calla. Así como Dios calla, nosotros también callamos y nos dedicamos a contemplar y a escuchar. Eso es muy importante. Por eso hay un momento, comienza la celebración con ese silencio orante, donde el sacerdote tiene que pegar el rostro en la tierra y donde los fieles doblan la rodilla. Luego también en el Evangelio hay un momento de silencio que todos nos arrodillamos. Es muy importante, son esos dos silencios, y el tercer silencio será el que hagamos personal, cuando hagamos la adoración de la cruz. Estos silencios también fundamentan los silencios de la liturgia que a veces no estamos acostumbrados a hacer, porque somos una generación hija del ruido. Es muy difícil que estemos callados. Incluso cuando llegamos del trabajo, incluso si llegamos cansados a la casa, si nos sentamos un momento, no pasa medio minuto y ya estamos en el celular, y nuestro silencio es hacerle así con el dedo al celular, ¿verdad? No somos hijos, no, es muy difícil para nuestra generación el silencio. Sin embargo, es muy importante. Les digo, en la liturgia, en la misa, hay momentos de silencio muy importantes, que es, por ejemplo, cuando pedimos perdón al inicio de la misa, cuando antes del acto de contrición, en el Señor ten piedad, es un momento de silencio importante. Otro momento de silencio, de contemplación también es cuando se terminan las lecturas. Un momento de silencio. Pueden sentarse y un momento de silencio. Nada más que a veces si el padre se calla 5 segundos, como que empezamos. Pues ¿qué trae? Como que a veces no estamos acostumbrados al silencio. O también cuando la consagración, ¿verdad?, es un momento de silencio. Se tocan las campanas que pueden no tocarse. Sin embargo, si no tocan la campana, estamos esperando como el ruido, o bien que digamos algo. Pero es un momento que debe privilegiarse el silencio. También no se diga el momento después de la comunión, cuando ya termina el canto de comunión, también hay un momento de silencio, que a veces también lo llenamos con una oración o algo, porque no estamos acostumbrados. Les invito a que en la medida de lo posible practiquemos los silencios, y también nosotros en nuestra vida diaria. A veces suena la alarma y pues la recorremos 5 minutos o 10, o bien si la quitamos inmediatamente o ponemos música o prendemos la televisión, y a veces espérate un minuto, piensa que ya amaneciste, da ese silencio, deja que Dios hable, ¿sí? Es importante. O al acabar el día también, espérate, a veces hasta nos quedamos dormidos con la televisión prendida porque necesitamos el runruneo,
Es importante que guardemos un silencio. El silencio de hoy, el silencio de Dios, es el silencio que también nosotros necesitamos para escucharnos. Escuchar a Dios y también escucharnos a nosotros, a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, a nuestro cuerpo, también hay que escucharlo. Es importante, por eso hoy contemplamos pues ese silencio de Dios, ese silencio que a veces el Viernes Santo es muy parecido a cuando muere un familiar. Sí, damos gracias a Dios por la vida del familiar, hoy damos gracias a Dios por el amor de Cristo, pero también hay esa otra parte negativa del nudo en la garganta, del dolor en el pecho, que a veces no sabemos canalizar y ocupamos silencio. Silencio de Dios y el silencio de nosotros, donde solamente nos veamos en los ojos de Dios. Por eso hoy pues veámonos en los ojos de Cristo, que está ahí en la cruz, que voltea y que nos dice: ahí está tu madre. Por eso también hoy la Virgen María pues adquiere y es el mejor ejemplo de cómo estar al pie de la cruz. Ella es nuestra madre, la madre que Cristo nos dejó. Volteemos a verla también a ella, para desde sus ojos, desde su corazón, también mirar al Señor, que es mirar al que traspasaron, como nos dice el Evangelio de este día. El Viernes Santo se hacen 10 peticiones que tienen 2 partes. La primera parte se enuncia la introducción por la Iglesia, por el Papa, por el pueblo de Dios, por los que no creen en Dios, por los que no creen en Cristo, etc. ¿Sí? Los invito a que hagamos esta oración. Nos ponemos de pie. Por la Santa Iglesia. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad. Se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo como Dios Padre omnipotente, con una vida pacífica y serena. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia para que tu Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo sus cuidados en la firmeza de su fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Por el pueblo de Dios y sus ministros. Oremos también por nuestro obispo Sigifredo, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, y para que, mediante el bautismo, se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo, Señor nuestro.
Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, acrecienta la fe y el conocimiento a los catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal los cuentes entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira benignamente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una la integridad de la fe y los asocia el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los judíos. Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad de su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, oye compasivo los ruegos de tu Iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo, merezca llegar a la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad, y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todas las personas para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todas las personas se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones, según su voluntad providente, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera y una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que se encuentran en alguna tribulación. Oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos. Conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Gustan sentarse? Bien, pues con estas oraciones hemos terminado la parte más larga de la celebración del día, que es la primera parte de la liturgia de la palabra. Vamos ahora a proceder a la segunda parte de 3, que es la adoración de la cruz. Cuando hay así multitudes como el miércoles de ceniza, se puede invertir y poner primero el rito de la comunión y después al final lo de la cruz,
para que la gente pueda ir viendo cuando es una multitud. Hoy, con las personas que estamos, me parece que podemos respetar el orden normal. Entonces, yo voy a la puerta, tenemos allá la cruz, hay un canto, nomás que yo estoy muy desafinado, a ver si no los desafino mucho. Vamos a hacer una práctica, Yo voy a cantar. Mira del árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Y ustedes van a responder, venid y adoremos. A ver, venid y adoremos. Así nomás que como si no hubieran ayunado, Ahorita lo cantan con más ganas. Muy bien. Nos ponemos todos de pie y nos giramos ahí mismo en nuestro lugar, nos giramos a la puerta. Mira del árbol, donde Cristo, el Salvador del mundo. Mira de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Mira el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Muy bien, ¿gustan sentarse? Quisimos que la cruz estuviera así, llana, como es, ¿sí? Vamos a, en otros tiempos se utiliza en algunos lugares besar la cruz, como es la costumbre aquí con nosotros. Todavía por pandemia no lo vamos a hacer. Entonces lo que vamos a hacer es, nos vamos a levantar primero aquí de mi mano izquierda, pasan todos así, hasta atrás, de mi mano izquierda pasan, hacemos una fila y vamos pasando. Pueden hacerlo de dos maneras, una reverencia profunda o bien poner una rodilla en el piso, es una genuflexión, doblar y tocar la rodilla derecha o la izquierda en el piso, levantamos y regresamos a nuestro lugar, ¿sale? Entonces los invito a que empecemos pues de este lado, pues acá permanecemos sentados y ya después, cuando terminen ellos, pasamos los de este lado y regresamos a nuestro lugar.
Antes de hacer la tercera parte, el día de hoy la colecta de la capillita más pequeña, la comunidad más lejana, o las grandes catedrales o los grandes templos, el día de hoy se destina a los santos lugares. Les pido en este momento a las personas que van a colectar, hacemos la colecta y que sepan ustedes que eso se manda íntegro para los santos lugares, ¿sí? Hacemos la colecta y hacemos un canto de caridad sobre todo. Hoy colecten, quien le toque colectar, colecten por favor. El debate ya no es tanto si cuál es el lugar santo, cuáles son los lugares santos, si allá los de Tierra Santa, o bien que se usen obras de caridad, en casas del migrante, en lugares así. Ese es el debate ahorita, pero pues el que obedece no se equivoca, ¿verdad? Yo mando lo que es íntegro y listo, ¿sale? Muy bien. Muy bien, vamos ahora a la tercera parte de nuestra celebración, que es la liturgia del rito de comunión. Comenzamos trayendo el Santísimo allá del monumento. Los invito otra vez por tercera ocasión, quien pueda ponerse de rodillas para hacer la traslación del Santísimo al altar, lo haga.
Os invito a ponernos de pie, fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente un signo de paz. Él es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la mesa del Señor.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, prosigue en nosotros la obra de tu misericordia para que mediante nuestra participación en este misterio permanezcamos dedicados a tu servicio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues ahorita después de... Bueno, no se da bendición, se hace una invocación de palabra, pero no se hace la señal de la cruz. Terminada pues esta bendición y esta despedida, cuando nos retiremos del templo, desde ahí, desde nuestro lugar, ya no es necesario pasar hasta acá, o si alguien llegó tarde y no alcanzó a hacer la adoración de la cruz, lo puede hacer aquí enfrente, pero es necesario ya. Cada quien desde su lugar, cuando se vaya a retirar, los invito a que hagamos una genuflexión, quien lo pueda hacer, que es poner una de las rodillas en el piso ahí desde su lugar, ¿sale? También quien guste ahorita terminando, tenemos el rosario de pésame a la Santísima Virgen María. Invito a los jóvenes fuertes y valientes, unos 5 o 6, que se vengan a la sacristía para que saquemos el Cristo del Santo Entierro, lo pongamos aquí, pongamos la dolorosa para hacer como la escenificación, ¿sale? Entonces invito pues a jóvenes de ¿cuántos? De 20 a 60, ¿verdad? De 20 a 60 que se vengan para mover pues el Cristo, que sí está poquito pesado. Yo pienso que entre 6 y 7 personas lo movemos perfectamente bien. Pero todos nos vamos a dejar un espacio de unos 5 minutitos para quien no alcanzó a hacer la adoración de la cruz, lo pueda hacer, como lo hicimos. Quien haya llegado tarde o algo pueda pasar, hacer una reverencia o bien una genuflexión. Que el Señor esté con todos ustedes. Inclinamos la cabeza para implorar la bendición del Señor. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición, llegue a él tu perdón, reciba tu consuelo, se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Señor podemos ir a contemplar su muerte, podemos ir en paz.